Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Quejilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar, o como Quejilatbao, también en YouTube, en Facebook. Y bueno, ahí tenemos cierto subido nuestro material. Estamos haciendo una serie de estudios, esta es la séptima entrega, o en realidad es la octava. Tuvimos como una introducción, pero sería de la serie el número 7, que vamos a hablar sobre la frase inicial del Evangelio de Mateo y de las frases iniciales de los evangelios. ¿Qué es lo que nos quieren decir a nosotros? ¿Qué podemos aprender de esto? Y cómo podríamos decir que se considera el mensaje de Yeshua como va a venir codificado en estos libros. Solo, ¿cierto? Analizando los inicios, los comienzos de estos textos. Acá tenemos, por tanto, em, el texto que vamos a ir siguiendo, ¿cierto? Como cada semana, para que podamos tener una guía ahí, puedan tomar apuntes y bueno, todo el tema. ¿Ya? Bien, ¿cierto? Bueno, como les decía, hemos estado en una serie de estudios, ¿ya? La entrega anterior hablamos sobre Yeshua y la ley oral. En el fondo, era la postura de Yeshua, con quién tuvo más cercanía, podemos decir, del resto, ¿cierto? De los maestros de la Torá. Si en realidad él consideró aquella hoy día llamada, ¿no?, ley oral, en aquel entonces los dichos de los maestros, los sabios, eh, y bueno, de a poquito compilando la sabiduría, las palabras sabias, ¿cierto?, de todos ellos. Y bueno, él realmente entró en la discusión, conocía los tópicos, los temas, también tenía su opinión y en realidad muchas veces validó, ¿cierto?, a la halajá, validó, ¿cierto?, a los maestros de la Torá, pero si él tenía una visión particular, ¿cierto? Diferente. Hablaba con autoridad. Él tenía una visión de cómo debían ser las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la frase inicial del Evangelio de Mateo, bueno, y de otros libros, y un poco que nos habla, ¿cierto?, sobre el maestro, todo esto. Los comienzos son importantes. Cuando Mateo se sentó a escribir su Evangelio, tuvo que considerar cómo presentaría su mensaje. La primera impresión es importante. Me gusta fijarme en los comienzos de los libros porque quiero ser fiel a las intenciones y a la comprensión del escritor original. Siempre es cierto que uno va a leer algo, considerar por qué lo está escribiendo, cuál es su motivación y qué es lo que quiere hacer con el libro es importante. Así que para este artículo vamos a hacer una pausa en las enseñanzas alágicas de Yeshua para echar un vistazo en la frase del Evangelio de Mateo, primera, ¿cierto? Y vamos a intentar leer con unos ojos judíos, ¿cierto? Ojos judaicos, aquellas palabras de Mateo. Mateo 1.1 dice, este es el libro de la genealogía de Yeshua el ungido. O como diría en griego, ¿cierto? Christos, o Mashiach en hebreo. Hijo de David, hijo de Abraham. Aunque no es fácil, debemos intentar acercarnos al libro como lectores judíos del siglo I, es decir, al público al que fue escrito esto, siendo 1000 años de presuposiciones religiosas e históricas. Aquí tenemos nuestro desafío. La palabra griega Christos, por ejemplo, es un simple adjetivo que significa alguien o algo que ha sido ungido con aceite. ¿Qué significa Christos? Alguien ungido con aceite. Y ya. En hebreo se traduce como Mashiach o Mesías. Tiene el mismo significado. Deriva, ¿cierto? De ahí. Un ungido. En este punto el griego no dice claramente el Mesías. No debemos suponer que Mateo pretende que sea el nombre o el título de Yeshua. Aquí está Yeshua el Mashiach. Por lo tanto, Mateo en el fondo nombró a Yeshua como el Mashiach. Tenemos que preguntarnos si es así y no suponerlo. O sea, ¿fue su intención esta o no? ¿Cuál fue su intención? Del mismo modo, el griego no utiliza comas, al menos no en los manuscritos antiguos. Poco tenía comas el griego. Por lo tanto, la colocación de las comas en la traducción puede cambiar el significado. Si ponemos una coma después de Yeshua, entonces se le describe como Yeshua, hijo ungido de David, que es la descripción de un rey de Israel, ¿cierto? Hijo ungido de David sería un descendiente de David que ha sido ungido como rey, es decir,
descendiente de David válido para ser rey. Si movemos esa coma para ponerla después de ungido, entonces se convierte más en un título de Yeshua, el ungido, o Yeshua, un ungido, Yeshua Mashiach, ¿cierto? O Mesías. Y puede significar ya sea que él es un Mesías, un hombre ungido, o el Mesías. Dejemos que Mateo nos lo cuente a su manera. Comparemos entonces cómo comienzan los 4 evangelios. Para ayudarnos a entender Mateo, conviene fijarse en los comienzos de los otros evangelios. Cada escritor comienza a su manera. Cada escritor tiene su propio carácter, su propio estilo y su propia agenda. Si los apóstoles solo se hubieran propuesto escribir una biografía de Yeshua, entonces solo necesitaríamos un evangelio completo. Tenemos 4 porque 4 escritores escribieron en diferentes momentos, en diferentes lugares, para diferentes audiencias. Ellos tenían una intención con su evangelio. Por lo tanto, ¿cuál era su intención? ¿Cuál es la intención en particular de Mateo? Eso estamos averiguando. Hablemos de Marcos primero. Marcos fue un discípulo y compañero de Pedro, Simón Kefa. Pedro acabó en Roma y murió allí. Marcos estaba con él. Marcos escribía a los romanos para contar la historia de su lengua y contexto. Se cree que Marcos es el primer evangelio que se escribió. Es el más corto y tiene un aire juvenil, acelerado e incluso urgente. Por ejemplo, Marcos escribe: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cierto? Jesús Christos, dice en griego. Marcos identifica inmediatamente su obra como el Evangelio, principio del Evangelio, un anuncio de buenas noticias. Su buena noticia es sobre Jesucristo, Jesucristo. Los romanos probablemente estaban familiarizados con la palabra griega Christos más que con la hebrea Mashiach. Y si es posible, que la forma griega de su nombre les sonara mucho más que la hebrea Yeshua. Así que veo a Marcos anunciando la buena nueva de Jesús, o de Yeshua, ¿cierto? Como aparece en griego, o Yeshua, que es el Cristo, el ungido, a los romanos. O sea, en el fondo se les anuncia a sus compañeros, por así decirlo, de Roma, a sus compatriotas, que Yeshua, que podían leer, ¿cierto? Más fácil como Yeshua o Jesús, como se tradujo, pero es Yeshua, ¿cierto? En griego, Christos, que era un ungido para los romanos también. Las palabras hijo de Dios, más adelante, no aparecen en el manuscrito anterior, y es posible que no las escribiera el propio Marcos, es decir, en algunos manuscritos más antiguos de Marcos no aparece esa frase, el Hijo de Dios. Entonces se podría concluir o inferir que tal vez Marcos no las escribió, sino que es posterior. Sin embargo, si es que las escribió, estaría identificando a Yeshua ante los romanos como una encarnación de lo divino. Algo similar a la forma en que consideraban al César. Mientras Mateo usa frases como hijo de David, hijo de Abraham, que hablaban a los judíos, Marcos aparentemente decidió presentar a Jesús, a Yeshua, como el Hijo de Dios, apelando a una autoridad superior, para llamar la atención de los romanos. Esto también habría convertido a Yeshua en una especie de rival del César y por tanto en una amenaza. En el fondo, Yeshua era el Hijo de Dios. Y generalmente el Hijo de los dioses, el Hijo de Dios, era gente importante. El faraón, casi un dios, el César, también se adjudicaba mucho poder, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si el mensaje de Marcos era Hijo de Dios, probablemente se esperaba que a lo mejor rivalizara con el propio César. Mensaje, o sea, ¿estaba acaso tentando al César, a los romanos, ¿cierto? Con esta idea. Evangelio de Lucas. Lucas, ¿quién era Lucas? Era un médico, un hombre culto científico, compañero del apóstol, ¿quién? Pablo, Shaul. Ni Pablo ni Lucas fueron testigos oculares de las palabras y hechos de Yeshua. Así que Lucas abre por lo siguiente. Dice él: por cuanto muchos se han puesto a compilar una narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos fueron entregadas por las que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra.
También a mí me ha parecido bien, habiendo seguido de cerca todas las cosas desde hace algún tiempo, escribirte una relación ordenada, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad acerca de las cosas de que has sido informado. Lucas llama a su obra un relato ordenado de los informes que recibió entrevistando, es decir, consultando a testigos oculares del maestro, con el fin de confirmar a su lector, que parece haber escrito solo a aquella persona, Teófilo, la exactitud y la fiabilidad del mensaje que ha estado proclamando. Así pues, el Evangelio de Lucas es probablemente el más cercano de los cuatro a una biografía, una historia, ¿cierto? La biografía de Yeshua, consultada, ¿cierto?, por quienes lo vieron. Ok, ¿qué le podemos decir sobre Juan? Juan, en cambio, lleva su mensaje a un nivel completamente nuevo. Para él, la historia comienza en el cielo, antes de la creación del mundo. Él dice, en el principio era el verbo, el logos, y el logos estaba ante Dios, y el logos era Dios. Así comienza el libro de Juan, Evangelio. Juan narra la historia del logos divino y eterno, la palabra, o tal vez la Torá, ¿cierto?, que vino a encarnarse en el hombre, en la persona de Yeshua. Se cree que Juan fue el último de los cuatro evangelios en ser escrito. También fue discípulo de Yeshua, el último superviviente de los 12 originales, por lo que conocía personalmente la historia. O sea, probablemente fue testigo ocular de todas estas cosas. Fue uno de los últimos que sobrevivió, ¿cierto? Digamos, al tiempo, y por lo tanto escribió la historia, ¿cierto? Con su visión y su interpretación. El tiempo y su experiencia personal pueden haberle dado una interpretación más exacta de la vida de Yeshua que los otros. Es decir, él, todas las cosas que vio también, vio como lo que había detrás de la intención de el maestro. Y nos ayuda a entender esto. Volvamos a Mateo. Mateo 1:1, palabra por palabra. Quiero desarmar su primera oración palabra a palabra para entender lo que significa cada palabra. Es decir, lo que significa para los lectores originales. Para los que escucharon y para los que fue escrito, ¿cierto?, el Evangelio de Mateo. Luego volver a armar una oración para escuchar su significado como un todo. Este proceso es esencial para cualquiera que estudie en profundidad pasajes bíblicos clave. Entender la dimensión de cada palabra y luego por qué está escrito en ese orden, por qué usaron esas palabras, etc. Un libro. Mateo escribe un libro, que en griego significa, o sea, se dice biblos. En hebreo es un sefer. En aquella época los libros se escribían como en rollos de pergamino, es decir, en piel seca de animal o de papiro, un antiguo papel fabricado con cañas procesadas, tejidas y golpeadas entre sí que luego eran secadas. Eso eran los pergaminos, origen vegetal. Y los rollos que eran de origen animal. Los pergaminos se sujetaban a usos de madera y se enrollaban para guardarlos o transportarlos. El contenido de los pergaminos solía ser algún tipo de obra literaria, una historia, una poesía, algún cuento o leyes. Los pergaminos se mencionan muchas veces en la Tanaj para registrar los mensajes de Dios, genealogías, crónicas de la historia de los reyes, por supuesto la Torá, que se le dijo a Moshe que escribiera un pergamino y lo guardara junto al arca de la alianza también. En Deuteronomio 17, 18 y el 19 se ordena al rey que escriba un rollo, también de la Torá para sí mismo, un pergamino, y que lo guarde junto a su trono y que lo lea con regularidad. Así, en la antigüedad había había escribas profesionales que sabían redactar actas judiciales, y existían bibliotecas donde se guardaban y utilizaban colecciones de pergaminos. ¿Ya? Al llamar libro a su obra, este es el libro, Mateo indica su intención de que se conserve como un registro de la vida, los hechos y las enseñanzas de Yeshua. En cambio, el Evangelio, ¿no?, la buena nueva de Marcos, puede haber sido más bien
una proclamación destinada a ser difundida y leída por heraldos, colocada en lugares públicos. O sea, como aquí dice, Mateo está teniendo la intención de que se registre un libro, un rollo, una crónica, una historia, una genealogía, tal como lo dice la escritura de la Torá en varios casos. Una biografía, podríamos decir así. También un libro de vida. Anotaciones de él, lo que él enseñó, lo que fueron sus obras, ¿cierto? Como una biografía y la obra. Las obras de Yeshua, podríamos llamarlo, ¿cierto? La genealogía y obras de Yeshua. Genealogía. Al llamar a su obra una genealogía, Mateo no solo pretende enumerar la ascendencia de Yeshua, de dónde viene su linaje. Eso es ciertamente importante y de hecho ocupa una gran parte del primer capítulo. La palabra griega Génesis significa nacimiento u origen. También significa genealogía. Génesis también significa genealogía. Sin embargo, esta palabra se convirtió en el título del primer libro de la Biblia porque también puede significar, tanto allí como aquí, un registro de la vida o de los hechos de alguien importante. Las genealogías forman parte de la historia sin duda, pero son solo un principio. O sea, cuando nosotros vemos una persona importante, destacable, queremos saber quién es su padre, dónde nació, quién fue su madre, quién era su abuela, cómo se crió, ¿cierto? Y bueno, queremos conocer más de la vida de aquella persona, ¿cierto? La genealogía, la historia, de dónde viene su origen, etcétera. Probablemente está hablando de un personaje tan importante que a la gente va a querer conocer también. ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Cuál era su linaje? La palabra griega es una traducción de la palabra bíblica hebrea toldot, ¿cierto? Génesis, hablamos de Génesis, que tiene prácticamente el mismo significado. Toldot se utiliza a lo largo del libro de Génesis para introducir tanto las genealogías como las historias de los patriarcas, es decir, en muchos pasajes de la Torá. En el libro del Bereshit, del Génesis, aparece, y esta es la genealogía de Adán, y esta es la genealogía de Noé, y esta es la genealogía de tal, y esta es la genealogía de tal y tal y tal y tal. O sea, es el libro de las genealogías, el libro de los Génesis. En efecto, tras los relatos iniciales de la creación, la parte principal del libro de Génesis se abre con estas palabras. Este es el libro de las generaciones. Sefer Toldot. O en griego se dice Biblos Genesis. Biblos em, em, Genesis, perdón. De Adán, por ejemplo, dice, este es el libro de de las generaciones de Adán o del hombre. Podría leerse también. Mateo utiliza una frase para introducir su libro. Sin duda pretende que sus lectores comprendan que la historia que va a contar es comparable en importancia a la del Génesis. O sea, esta es la genealogía. Uno de los textos que más se leía en las sinagogas durante, digamos, lo que eran las sinagogas en aquel entonces, que eran un poco diferentes, eran más que nada centros comunitarios. Uno de los libros más leídos eran el Génesis, de hecho, el Bereshit, era de los textos más leídos, donde había, digamos, más documentación para ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de un nuevo libro y un libro comienza y esta es la genealogía de, llama la atención para el lector judío del primer siglo. El famoso historiador Josefo, más o menos contemporáneo de los escritores de los evangelios, él llama historia a su propia obra. Quizás no sea esta una traducción tan mala de Toldot, una historia. Josefo abre su monumental obra, llamada Las Antigüedades de los Judíos, con la siguiente explicación. Dice así, iniciando el libro dice, los que se dedican a escribir historias no lo hacen, según tengo entendido, por una sola razón, sino por muchas y muy diferentes unas de otras. Porque algunos de ellos se dedican a esta parte de la ciencia para mostrar su habilidad en la composición y para adquirir en ella la reputación de hablar con finura. Hay otros que describen historias para complacer a los que les interesan, y por eso no han escatimado esfuerzos, sino que más bien han ido más allá de sus propias capacidades de la ejecución. Pero hay otros que, por necesidad y por fuerza, se ven impulsados a escribir historia, porque les interesan los hechos,
Y por eso no pueden excusarse de ponerlos por escrito, para beneficio de la posteridad. Es más, no son pocos los que se ven inducidos a sacar sus hechos históricos de las tinieblas a la luz, y para producirlos en beneficio del público, debido a la gran importancia de los propios hechos con los que han sido o han estado relacionados. Continúa así Josefo explicando que las razones de la tercera frase son las que le motivaron a escribir su obra. Es decir, para dar a conocer al público hechos importantes, porque él participó en la guerra de los judíos contra Roma y porque la historia de Israel y el pueblo judío estaba siendo distorsionada por otros. Él quiso en el fondo describir los hechos que estaban aconteciendo en ese momento y no quizás lo que se estaba contando o cambiando de la historia. La declaración inicial de Josefo es más parecida a la de Lucas que a la de los autores de los otros evangelios. La introducción de Lucas a su evangelio expresa razones similares para escribirlo. Mateo, discípulo de Yeshua, participante de los acontecimientos sobre los que escribe, también está interesado en presentar su historia de Yeshua al público judío y también a cualquiera que esté interesado de aprender sobre él. Y así, como en la Tanaj encontramos las generaciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, las generaciones de Moshe, de Aarón, en la obra que tenemos ante nosotros, es decir, Mateo, nos presenta las generaciones de Yeshua. ¿Y su libro va a tratar de qué? Del nacimiento, la vida, los hechos, las enseñanzas y la muerte de Yeshua. Es decir, Yeshua es el tema del libro, es el tema central. Los hechos, enseñanzas, muerte, la vida, el nacimiento, todo sobre él. Yeshua es el centro de su libro. Existe una obra hebrea de la Edad Media llamada Toldot Yeshu, que es en realidad un argumento contra el Evangelio y Yeshua. Probablemente no es un accidente que el escritor utilizara las mismas palabras para formar el título. El libro no trata solo del nacimiento de Yeshua, sino de la vida de Yeshua. Es decir, se dedica a cierto libro de Mateo a hablar de la vida de Yeshua. No solo cómo nació, de dónde vino, etc. No, cuál fue su vida. Y como se mencionaba, este libro llamado Toldot Yeshu es un argumento contra el Evangelio también conocido, ¿no? En algunos círculos. Para desacreditar en el fondo al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. Hablemos sobre el Mesías ahora. También palabra que aparece ahí en la frase inicial del libro. La palabra griega Christos o Cristo significa ungido y como ya se ha dicho, puede referirse a cualquier persona o cosa sobre la que se vierta aceite. Por supuesto tiene un significado técnico especial en las escrituras hebreas. Una persona o cosa que era ungida con aceite era designada para el servicio sagrado. Es decir, quien era ungido debía dedicarse al servicio sagrado. ¿A quiénes ungía? A reyes, a sacerdotes y levitas. Así como a los recipientes utilizados en el tabernáculo, también se les ungía. Y el templo en sí. Más tarde los reyes y profetas israelitas también fueron ungidos con aceite, como se ve en 1 Reyes 19, 15 y 16, donde Elías es enviado a ungir a un rey sobre Siria y a otro sobre Israel, y a un profeta, inclusive para sustituirle a él. Sabemos que Lucas 5.27, por Lucas, ¿cierto? 5.27, que Mateo también era conocido como Leví, así se le llama. ¿Podría significar esto que era levita? Nos preguntamos, de ser así, el concepto de unción tendría un significado levítico especial para él. Sin embargo, al verificar más a fondo, encontré el nombre Leví dos veces en la genealogía de Yeshua en Lucas 3:24 y 29. Ellos, como Yeshua, descendían de Judá. Así que el nombre de Leví no significa necesariamente que Mateo fuera un levita. ¿Ya? O sea, como aparece el nombre Leví dos veces en la genealogía de Yeshua, en Lucas, ¿cierto? Habla precisamente de personas que a lo mejor descendían de Judá. Y no particularmente de Leví. Entonces se le llamó Leví, pero no porque fueran literalmente de la tribu, sino inclusive de otra tribu también se los consideraba como levitas.
Así que el nombre Leví no significa necesariamente que Mateo fuera levita, en este sentido. No es algo concluyente. Incluso aquí, mi proceso de pensamiento para mostrar el valor de comprobar los detalles para ver si contribuyen o no al significado del texto. O sea, incluso aquí estamos tratando, ¿cierto?, de tratar de dilucidar en el fondo este concepto, ¿ya? En cualquier caso, el concepto del Mashiach como un rey escatológico, salvador de Israel y del mundo, no se desarrolla en la Tanaj. No se habla en la Biblia hebrea o la Tanaj en algún momento que hay un rey escatológico, un salvador de Israel y del mundo, ¿cierto? Así de una manera tan específica. Nosotros vemos luces por un pasaje, por otro, por otro capítulo, otro libro, así, otro profeta. El profeta Daniel utiliza la palabra Mashiach en su profecía de las 70 semanas, por ejemplo, y habla de un príncipe ungido que vendrá y luego de un ungido que será cortado. La profecía podría ser mesiánica, pero si es así, nos gustaría que dijera el príncipe ungido. Y no es así, no el príncipe. Él dijo que vendría un príncipe ungido y no el príncipe ungido. Como para decir, este es el importante. La palabra Mashiach con la que estamos familiarizados es una idea intertestamentaria. Después de la época de los profetas. Que, que en el fondo implica y surge como un anhelo de un rey tipo sacerdote, tipo profeta definitivo, donde este redimiría a Israel y le traería paz y justicia al mundo. En los días de Yeshua, de hecho, el concepto Mashiach era ampliamente conocido en Israel. Y su venida se anticipaba en un futuro cercano. Es decir, ellos creían que iba a venir en esa época y esperaban un Mesías que fuera a reinar sobre Israel y a enfrentarse a sus enemigos. Que fuera como un sacerdote, un profeta, una persona santa, conectada con Dios, ¿no? La Mishnah y el Talmud hablan de Mashiach como una idea completamente desarrollada. Ok. No sienten la necesidad de explicarlo, es decir, todos ya en parte conocían que era un Mashiach, o qué esperaban de este. Lo mencionan libremente, de hecho, en discusiones sobre cómo será el mundo antes y después de su venida. ¿Cómo será el mundo después de la venida de Mashiach? Podemos suponer que Mateo y sus lectores judíos también conocían el concepto de Mesías, así que probablemente se refiera a eso en 1:1. Es decir, nos va a presentar a Yeshua como el hombre que cumple o cumplirá ese papel. En el fondo, él se encarga de decirnos y comprobarnos que Yeshua precisamente es el Mesías. En esa primera frase también del libro de Mateo dice hijo de David. Como la genealogía de Yeshua de Mateo continúa diciendo, Yeshua es de hecho judío y descendiente de la línea real del rey David, según su genealogía. Si este no hubiera sido el caso, entonces cualquier afirmación de ser el Mesías hubiera terminado siendo totalmente falsa. La promesa de Dios a David fue que un hijo suyo se sentaría en el trono de David como un rey de Israel para siempre. Así que el Mesías tenía que ser un hijo de David. Y Mateo incluye este hecho esencial en su declaración inicial, que Yeshua era descendiente de David. Cuando Yeshua entró en escena y empezó a reunir grandes multitudes de seguidores, el rey Herodes de Israel no era judío, sino que era medio judío. Y no descendía de David, sino que era un títere realmente de Roma. Herodes estaba locamente celoso de cualquiera que pudiera ser una amenaza para su gobierno. Estaba muy, muy celosamente resguardando su poder. Ni él ni los sumos sacerdotes querían que nadie alterara el delicado equilibrio de poder bajo el opresivo dominio de los romanos sobre Israel. El término ungido probablemente molestaba tanto al rey como a los sacerdotes, que veían que el pueblo esperaba algo más que ellos, por así decirlo. Para sus todos ungidos para sus cargos, y sin duda el título hijo de David molestó especialmente al rey.
que él leyó este libro, probablemente Herodes se enojó de que dijera hijo de David, dándole en el fondo una validez de que él podría reinar, ¿no? Ahora dice hijo de David, hijo de Abraham. Puesto que la promesa original de Dios a Abraham fue que él haría de él una gran nación y lo convertiría en una bendición para todas las naciones, en una multitud, ¿cierto?, de personas. La frase hijo de David ha llegado a significar un miembro de la tribu, de los descendientes de Abraham, los herederos de esa promesa. Es decir, quien sigue el camino del padre Abraham, su tribu, como sus descendientes, pero también los herederos de esa promesa, es decir, quienes toman la promesa como real para sí. Por lo tanto, Yeshua se nos presenta como un judío, un miembro de la línea real, y que él ha sido elegido para ser el Mesías que gobernará al pueblo de Dios, que ha elegido para hacer una bendición para el mundo. Este título indica que Yeshua viene para las naciones, no solo para Israel, ¿cierto? Abraham es un descendiente, perdón, es Yeshua es descendiente, ¿cierto? De él claramente tiene este objetivo. Un título, ¿cierto? Que no solamente incluye al propio judío, sino mucho más que eso. Es interesante notar que las promesas del Dios de Abraham y David tienen la fuerza de juramentos, de hecho. Porque es un pacto, ¿no? Lo que hizo Dios con Abraham y lo que hizo con David también es otro pacto. El pacto, ¿cierto? De Abraham y el pacto de David. Dios más tarde apela a esos juramentos que hizo a nuestros padres, que él cumplirá sus promesas a Israel. Eso es lo que dice. Esto sugiere que el mensaje de Yeshua, que está arraigado en la fidelidad soberana de Dios, no está condicionado al cumplimiento de la Torá por parte de Israel. Es decir, que, que Dios cumplirá sus promesas a Israel. Sí. Amén. Y esto está dicho y juramentado, por lo tanto, no está condicionado al cumplimiento de la Torá por parte de Israel como para que esto se ejecute realmente. Obviamente, es una verajá, una bendición que todo el pueblo de Israel pueda, ¿cierto? Cumplir la Torá. Pero este mensaje, ¿cierto? Es que Yeshua tiene arraigada esa fidelidad de Dios y no y, y en el fondo cumplirá su palabra, la palabra de Dios también que le fue dada. Ambos son esenciales, obviamente. No nos equivoquemos al respecto. O sea, una cosa es lo que hay que hacer, es decir, lo que está de nuestra parte, y por otro lado es que Dios cumplirá sí o sí esto. Pero ¿cómo? Si el pueblo no lo cumple. Bueno, dice que lo cumplirán igual, ¿cierto? Podrán, Dios lo cumplirá igual de todas formas. Ahora, eso no nos significa que podamos dejar, como así decirlo, un espacio, ¿cierto? Para no querer hacerlo, nosotros, por nuestra parte. Es simplemente se trata de que Dios cumple. Aunque nosotros no cumplamos, Dios cumple. Ahora, por el contrario, en Pirkei Avot 1.1, que es lo que se llama los capítulos de los padres, es una especie de introducción a la Mishnah y la ley oral, sacando lecciones éticas. La declaración inicial del Pirkei Avot dice lo siguiente: Moshe kibel Torah mi Sinai. ¿Cierto? Moshe recibió la Torah del Sinai y se la entregó a Yoshua y Josué. Es decir, la Mishnah, que estaba en proceso de formación en ese momento y de transmisión al mismo tiempo que los evangelios, en el ámbito de la Torah tanto escrita como oral. Ahora bien, para los rabinos las promesas de Dios iban unidas a la Torah y eran igual de importantes. Pero su énfasis está en la Torah. No considero que la Torah y el Evangelio compitan entre sí, sino que son dos caras de la misma moneda. Los rabinos, los sabios y escribas enseñaban la Torá. Yeshua, sus discípulos y seguidores, anunciaban las buenas nuevas del Mesías y enseñaban la Torá. Es decir, van juntos, van de la mano. ¿Cierto? Moshe recibió la Torá, se la dio a Yehoshua, ok. Se formó en ese tiempo todo esto, la ley oral, ¿cierto? Que estudiábamos la semana pasada un poco. Pero
las promesas, ¿cierto?, de Dios están unidas a la Torá y aquel que las cumpla, ¿cierto? Aquella persona que podemos decir que podrá acceder a sus bendiciones. Va, recomponiendo las cosas, vamos al final. Podremos echar un vistazo a toda la frase teniendo en cuenta los significados y contextos de las palabras, escuchando a Mateo cuando comienza su relato, es decir, qué es lo que pudo significar para un lector de Mateo en ese primer siglo las palabras, ¿cierto?, que recitaron o que leyeron de Matatiahu. Matai. Dice así: un registro oficial de la historia sagrada de Yeshua el ungido, hijo real del rey David, heredero de las promesas de Dios a Abraham, que está destinado a traer bendición al pueblo de Israel y a las naciones, es decir, la historia sagrada de Yeshua el ungido, el Mashiach, el hijo real del rey David, heredero de las promesas, hijo del Dios de Abraham, que está destinado a traer bendición a Israel. Bueno, al escribir en el fondo, así lo podemos leer, ¿cierto? Eh, el libro de las generaciones de Yeshua, Mateo se hace eco del comienzo de toda la historia del hombre, es decir, un eco de del libro de las generaciones de Adán en el Génesis en adelante. La retaíla de títulos que utiliza para presentar a Yeshua habla directamente para el pueblo judío, ¿cierto? Donde decir Mesías o Mashiach ungido representa un rey ungido, un sacerdote y un profeta. Al decir hijo de David, es el rey de Israel. Significa el último o el definitivo, el descendiente de David que vendría a ocupar el trono de él. Cuando dice hijo de Abraham, hablamos del portador de las promesas de Dios, Israel y el mundo entero. ¿Ok? Veamos de nuevo, recapitulemos. Entonces, podemos decir que así comienza el libro de Mateo. Un registro oficial de la historia sagrada de Yeshua el ungido, hijo real del rey David, heredero de las promesas de Dios a Abraham. Está destinado en el fondo a traer bendición al pueblo de Israel y a las naciones. Es decir, esta es la historia, las generaciones de Yeshua el ungido. Y con ungido se refiere al Mesías. Un ungido, tal como un rey, un sacerdote, un profeta lo era. Un hijo de David, es decir, el hijo real de David, un descendiente de David. Y del que se había hecho una promesa de que vendría a reinar. Y dice también hijo de Abraham, es decir, ¿qué es ser hijo de Abraham? Portar las promesas de Dios a Israel y al mundo entero. Al leer el Evangelio de Mateo debemos esforzarnos por ser conscientes de cómo cada relato, cada parte del libro, contribuye al propósito expuesto en su frase inicial. Y que así lleguemos a conocer a aquel de quien hablan las Escrituras. Amén. Lev, Reuben, Jerusalén. Así que, las primeras frases, ¿cierto?, del libro de Mateo, y qué es lo que nos quiere enseñar en el fondo para un lector judío de la época. Esta es la genealogía oficial de la historia, pero no cualquier historia, es la historia de Yeshua. Y no es cualquier Yeshua, es Yeshua quien fue ungido, es decir, hijo de David, es decir, descendiente de David, por lo tanto heredero de las promesas, ¿cierto? También de David y del pacto. Y cuando dice hijo de Abraham, también es hijo de las promesas o heredero de las promesas de Dios que hizo Abraham. Por lo tanto, y como a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pues Abraham no está entre nosotros, pero sí lo están sus hijos y descendientes. Y Yeshua era un hijo verdadero de Abraham porque portaba las bendiciones que Dios le había dado a Abraham para repartirlas, ¿cierto?, al mundo, su pueblo y al mundo. Así que en nuestra lección de hoy, ¿cierto?, tuvimos un paréntesis para recapitular el inicio del Evangelio de Mateo, leerlo con las gafas o los lentes, ¿cierto?, del pueblo judío de la época. Cuando él presentó a Yeshua en su libro, él estaba diciendo, les voy a hablar las crónicas, ¿cierto?, la genealogía, la historia de este Yeshua, que no es cualquier Yeshua, es un ungido, descendiente de David. Por lo tanto, será el último o un candidato a ser el último rey, ¿cierto?,
que reinará sobre Israel con paz. Candidato, Mashiach, ¿cierto? Pero también hijo de Abraham, porque en el fondo en él continuaban las promesas de Abraham y en él se cumplirían. Y él bendeciría, ¿cierto? Con sus palabras, sus acciones, no solo al pueblo de Israel, sino que al mundo entero. Portador como Abraham de las promesas de Dios. Y que en el camino bendice a todo aquel, ¿cierto? Que quiera acercarse a él. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El, el inicio, ¿cierto? Del libro de Mateo. Mateo sí está diciendo en el fondo, este Yeshua que voy a presentarles es, es el Mesías. Es hijo de Abraham. Tiene las promesas. Las vemos cumplidas cuando vemos cómo habla, cómo se dirige a la gente, los milagros que hace. Parece un anunciador de buenas nuevas. Por lo tanto, él dice, si Yeshua vino a anunciarnos buenas nuevas, pues yo también recapitularé, seguiré sus caminos y en el fondo dejaré registrado también todo lo que fueron sus obras, sus promesas y lo que él hizo, ¿cierto? En nombre de Dios en aquel entonces. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vimos algunos puntos interesantes, ¿cierto? De los 4 libros, más que nada su perspectiva. Así que veamos, ¿cierto? Que cuando se habla de Yeshua, Yeshua tiene un contexto. Yeshua no es un dios griego ni romano. Yeshua es una persona que carga con la historia del pueblo de Israel como ser hijo de Abraham. Cargar la historia de Israel. Uno dice que puede ser hijo de Abraham por la fe. Ok, pero eso significa que cargamos con la historia de Abraham. Las promesas que Dios dio a Abraham. Y también que cumpliremos en guardar este camino como lo hizo Abraham. Y le está diciendo al pueblo judío, bueno, este Yeshua es hijo de Abraham, realmente. Porque alguien podría decir, es judío y listo, hijo de Abraham, pues descendiente de Abraham porque es judío. Pero no, dice hijo de Abraham. Está tratando de remarcar en el fondo cuál es su rol, a quién les va a recordar su ministerio. Y cuando vean las cosas ocurrir en el libro, en las historias, ¿cierto? Que escuchaban en el entonces, vieran correctamente, ¿cierto? De quién en el fondo estaba manifestando, por así decirlo, al Mesías, de qué manera lo estaba haciendo y cuál era su contexto. Cuando Mateo presentó esto a los judíos, bueno, les estaba hablando en el fondo, este es el Mesías, el que viene a restaurar las cosas. Es él. Él es el hijo de David, el hijo de Abraham. Él es el descendiente prometido que vendría a traer paz y armonía al mundo, ¿cierto? Y a quitar del pueblo de Israel sus amenazas, sus enemigos de delante de ellos. Bueno, eso es lo que entendieron, ¿cierto? Lo que van entendiendo. Así que em, vamos a llegar hasta aquí, al menos esta semana, ¿cierto? Para luego seguir continuando nuestro ciclo de estudios y volver, ¿cierto? Después de este breve paréntesis a lo que nos tiene preparada la serie sobre la halajá de Yeshua. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot.